Ante todo quiero agradecer, ¿no?, al profesor Oscar por esta oportunidad. Efectivamente, en anterior ocasión hemos estado con algunos de ustedes, pero bueno, en nuestro caso me agrada mucho que estén del Instituto Pedagógico Nacional, porque yo también fui estudiante del Instituto Pedagógico en Cuba, ¿no?, de pedagogía en la Organización de las Tortillas. Y la primera parte de nuestra intervención en la mañana va a trabajar sobre el tema del marxismo, su fuente teórica, las condiciones sociales y científicas de su surgimiento. Es decir, vamos a abordar este tema porque lógicamente el tema de Marx, una cosa es Marx, otra cosa es el marxismo, ¿no? La palabra marxismo incluso es muy conflictiva, porque el propio Marx no quería que le llamaran marxista, ¿no? O sea, su nombre fue utilizado desde un primer momento como para referirse, ¿no?, a una reflexión de carácter teórica general. Pero en realidad Marx prefería que a su concepción teórica se le llamara materialismo histórico, ¿no? Ese es el nombre. Incluso lo correcto es que se le llame materialismo histórico, ¿no?, y no propiamente marxismo, ¿no? Sin embargo, así se le reconoce internacionalmente, ¿no? Por lo tanto, en la antigüedad era muy común utilizar patronímicos, platonismo, aristotelismo, tomismo, ¿no?, hasta el medioevo y la modernidad, tomismo, cartesianismo, hegelianismo, kantismo. Sin embargo, marxismo parece que fue una de las últimas, o la última, ¿no?, porque su amigo Federico Engels utilizó ese término cuando le despidió luego a su muerte. Pero en la contemporaneidad no se utilizan los términos nietzscheanismo, no se utiliza vitalismo, heideggerianismo tampoco, ni el existencialismo, que se le denomina más por la concepción teórica, ¿no?, que implica, y no por el nombre, ¿no es así? Entonces, sin embargo, Marx prefería llamarle a su teoría también concepción materialista de la historia. Y eso es importante, ¿por qué? Porque había otras concepciones anteriores a Marx que no eran materialistas, eran idealistas, porque pensaban que la historia era movida de la voluntad de las personas, ¿no?, los deseos, los sentimientos, ¿no? Hasta el sexo, por ejemplo, iban a pensar que era el amor, ¿no?, el amor, ¿no?, el odio, o sea, ese tipo de imagen idealista, ¿no?, de la historia. Y Marx lo que descubre es que no, que realmente son las condiciones materiales de vida y la lucha de clases y los factores objetivos, económicos, sociales, políticos, lo que mueven la historia. Y esos son los factores que constituyen una condición dialéctico-materialista del mundo. ¿Y por qué dialéctico-materialista del mundo? Porque Marx, y eso lo vamos a ver, incorpora en su concepción una visión dialéctica, quiere decir buscar los elementos contradictorios que existen, ¿no?, en la realidad, pero también en el pensamiento, y que reflejan, ¿no?, esos elementos son esenciales para comprender a Marx. Ahora, en la obra de Marx, que lo que viene después, que efectivamente hemos estudiado en uno de estos libros, pero también en este otro humanismo marxismo en posmodernidad, estos libros los pueden encontrar libremente en una página web que existe, donde pueden acceder a varios de mis libros. Ahí está la página web ensayista.com. Filósofos Cuba pueden descargar libremente, hasta este también de pensamiento filosófico latinoamericano publicado por Planeta. Estos tres libros están en libre acceso. O también en este canal de YouTube que ven ahí, hay muchas de mis conferencias sobre estos temas que decía ampliar. Bueno, en primer lugar, en la obra de Marx y el llamado marxismo coexisten tres elementos importantes: filosóficos, ideológicos y científicos. ¿Bien? Cuando hablamos de elementos filosóficos, nos estamos refiriendo a una concepción teórica, racional, sobre el mundo, el universo, la vida, la sociedad, pero sobre bases lógicas, racionales, no de fe, no de ideologías. La ideología es una concepción teórica también, pero no se basa necesariamente en razonamientos lógicos, sino en argumentos de poder, que tienen el poder mediático, el poder comunicativo, el poder militar, el poder político, imponen determinados criterios. Por eso también usted ha oído una frase: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Tal vez han oído eso.
Bueno, eso desde el punto de vista epistemológico, es decir, de la construcción del saber de episteme, es falso. Nunca una mentira se convierte en verdad. Pero sí funciona, sí tiene efectos, ¿entienden? Y esos son efectos ideológicos, ¿entienden? Si ustedes le repiten constantemente, ¿no?, en la televisión promedio una mentira, llega un momento y dice, bueno, parece que puede ser verdad. No, eso es lo elemento ideológico. Entonces, ¿qué pasa? En el marxismo hay un elemento ideológico. ¿Cuál es? El socialismo, ¿no? Aspira a una sociedad superior, ¿no?, a la sociedad capitalista, y por eso hay elementos, ¿no? Y hay elementos científicos, porque Marx escribió una obra científica, El Capital. Es una obra en que explica los mecanismos, ¿no?, en que funciona la sociedad capitalista, y eso está reconocido por sus enemigos, ¿no?, de que es una ciencia, la interpretación que hace de capital. Ahora, ¿cuáles son algunos de los antecedentes principales de lo que se conoce como marxismo? Que es otra cosa. La obra de Marx no surge de la nada, así que sea genio, claro que era un genio, como era Einstein, como era otro, pero no importa. Si usted no tiene antecedentes de otros pensadores, ¿no?, de otros científicos, de otros filósofos, no, usted no puede elaborar a partir de cero. Nadie parte de cero, todo el mundo parte, ¿no?, de criterio. Y Marx, siendo un jovencito que estudiaba, estudiaba Derecho, y un día le escribió una carta al padre, contenía, ¿no?, y decía, papá, no es en el derecho donde voy a encontrar la liberación humana, sino en la filosofía. Y el padre, que era un abogado judío, porque Marx era judío, le dijo, bueno, no te morirás de hambre, porque imagínate si no te dedicas al derecho, ¿no? Pero hermano, Marx terminó la facultad de Derecho y hizo una tesis doctoral, ¿no?, pero la hizo sobre qué? Sobre la diferencia de dos filósofos de la antigüedad griega, de la diferencia entre Epicuro y Demócrito. Esa fue la tesis doctoral de Marx. ¿Y por qué más se dedicó a estos dos filósofos, habiendo otros tanto importantes como Platón, Sócrates, Aristóteles? Le llamó la atención estos dos autores por varias razones. Ya en la antigüedad había unos debates muy grandes, ustedes lo habían estudiado, de que si el principio de todo era el agua, como decía Tales de Mileto, el apellido, o el aire, como decía Anaxímenes, ¿no? Pero algunos llegaron a decir que todos los objetos están formados, por ejemplo, los libros por libritos, ¿no?, por los frascos, por frasquitos. Bueno, esas son las teorías de la homeomería de Anaxágoras. Pero luego, Demócrito de Abdera dijo, no. Hay átomos, que son partículas, ¿no?, que componen los cuerpos. Quiere decir no, tomo parte, no quiero ser parte, quiere decir no, que es la sustancia última. Fíjense que esto, 25 siglos, y no había microscopio electrónico para eso, es una suposición, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Que Demócrito decía que esos átomos eran en cierta forma homogéneos, tenían una determinada forma, etc. Pero Epicuro dijo, cuidado, los átomos no son homogéneos, son heterogéneos, quiere decir que hay diversidad de átomos, unos se mueven más lentos, otros más rápidos, depende del peso. Entonces, es una intuición que tiene de filosofía. Luego se descubría que sí existía el peso atómico, ¿no?, molecular, pero eso no es tanto lo importante de la materia, es lo determinante, porque Marx desde un principio comienza a darse cuenta que el mundo, de todo lo que nos rodea, es un ente material, hay que ver su composición. Lo que más le llamó la atención, tal vez, a Marx, sobre todo de Epicuro, no solamente que Epicuro rompía un poco con el determinismo. ¿Qué quiere decir determinismo? Que la posición de Demócrito era un poco fatalista, que los átomos se movían de una forma ya preestablecida. De Epicuro no. Epicuro plantea que los átomos tienen cierta libertad, cierto movimiento de acuerdo al peso, ¿no? Entonces, para hablar de eso, hay otra cosa que le llama la atención a Marx, y es que Epicuro trató un llamado cuadrifármaco, que decía, miren, nosotros no debemos tenerle temor a los dioses, porque los dioses existen, pero ellos están allá en su mundo, en el Olimpo, en la bacanal, porque, ¿no? Y ellos no se preocupan por nosotros, el cielo no se preocupa por nosotros, porque nosotros vamos a preocupar por ellos, déjalo a ellos, tranquilo allá, y nosotros nos ocupamos aquí, ¿no? No le tengas temor a la muerte, decía Epicuro, porque la muerte es cuando nosotros no somos. Nosotros somos cuando la muerte no es. ¿Cómo tú vas a tener temor a la muerte?
emplea la vida, es así, pero la muerte no. ¿Bien? Así decía Epicuro. Entonces, a las enfermedades, no tengas temor a las enfermedades, porque como dice en mi tierra, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Entonces, decía Epicuro, la enfermedad o termina en la muerte, y ya dijo que no te preocupes por la muerte, o te salvas. Entonces, preocúpate por la vida y no por la muerte ni por la enfermedad. O sea, todos esos elementos importantes es el germen de algo que vamos a ver después del receso, que es la alienación. El temor a algo que uno mismo crea, ¿no? Alguien quiere decir extraño, algo extranjero, algo, ¿no? ¿Bien? Entonces, ahí está el germen de lo que Marx le llama la tensión. En eso, claro, Marx todavía, en esa época, estaba bajo la influencia, ¿no?, de muchas teorías todavía no muy dialécticas, pero en ese cuadrifármaco de Epicuro está la crítica, está el germen, ¿no?, de la crítica a las formas de enajenación, y en la crítica también que hace Epicuro al atomismo de Demócrito, ¿no?, al plantear la teoría de la desviación espontánea de los átomos, está planteando otro elemento importante. ¿Saben cuál es? La libertad. La libertad. El movimiento de esa desviación espontánea es la libertad. Entonces, ese jovencito, porque más no tenía 23 o 24 años, le llama mucho la atención la libertad. Un término que después un filósofo judío grande, Baruch de Spinoza, le va a dar mucha importancia, la libertad. ¿Y qué es la libertad en el sentido ontológico? Es decir, en el sentido del ser de las cosas. No solamente la libertad en el sentido jurídico y político que existe, ¿no? El libertas. No. La libertad en el sentido más filosófico es el conocimiento de la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? La necesidad no es la carencia de algo para entrar en filosofía, no. La necesidad es la determinación de la causa, la concatenación universal, ¿no?, de los fenómenos y de los fenómenos. Entonces, si tú conoces las causas de un fenómeno, tú puedes actuar, pero si tú no conoces la causa, no puedes actuar. Por eso José Martí, el héroe nacional de Cuba y un pensador, también filósofo, decía: ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. Porque si usted tiene cultura, se puede tomar decisiones. Ahora, si usted es un analfabeto, ¿no? Le pasa como aquellos campesinos mexicanos que decía el hijo de Lázaro Cárdenas, un gran presidente mexicano, que como había 10 millones de campesinos analfabetos en México, le daban la boleta, y en la boleta electoral estaba el Partido Revolucionario Institucional. Él había puesto los colores de la bandera de México, ¿no?, el verde, rojo y el blanco, y los campesinos, como no sabían, votaban: yo voto por México, yo voto por la bandera, yo voto por ustedes. Y no votaban por el PAN, ni por el PRD, ni por el PT, ni el PSUV, porque no sabían alfabetos, ¿no? En conclusión, el tema de la libertad y otros temas van a ser importantes, ¿no?, en la concepción, porque para Spinoza el tema de la determinación, ¿no?, de los fenómenos. Ahora, hay otro pensador, estos ya son filósofos del siglo XVII, en el caso de Spinoza, o Rousseau en el siglo XVIII. Rousseau es un pensador, bueno, suizo, pero desarrolla su vida en Francia, ¿no? Y una de las tesis principales que plantea Rousseau es el origen de la desigualdad entre los hombres. Entonces, Rousseau dice: la propiedad privada surgió cuando alguien puso una cerca sobre un terreno y dijo: este es mío, y puso una cerca. Y a partir de ahí empezó la propiedad privada. Yo lo decía, una vez iba viajando de Mendoza a San Juan, Argentina, hacia el aeropuerto, y el amigo argentino que me llevaba me decía: mira los Alpes aquí, digo los Andes, están nevados arriba. Pero fíjate, para que tú veas que en toda parte predominan las curvas, no la línea recta. Cuando tú veas la línea recta, decía mi padre que era anarquista, es que ahí llegó la propiedad privada. Porque en la naturaleza no existe la línea recta. ¿Me entiendes? La línea recta es
algo artificial, pero entonces Rousseau es el primero que plantea que el origen de la propiedad privada, ¿no? Y por lo tanto la desigualdad entre los hombres ricos y pobres, ¿dónde está? En la propiedad privada. Y esa idea es importante para esta influencia en la época jacobina, ¿no? De la Revolución Francesa, y es un antecedente importante de la concepción después de Marx. Hay otro filósofo alemán del siglo XVIII, que es Immanuel Kant, que va a tener cierta influencia también en el pensamiento de Marx. Porque Marx estudia filosofía, junto con derecho, ¿no? Se va a graduar de filosofía y derecho. Y Kant era un filósofo que le dio mucha importancia a la subjetividad, ¿no? Al lado activo la primera tesis de la crítica de la razón pura, que es la principal obra epistemológica de Kant, dice: es cierto que el conocimiento procede de la experiencia, pero no solo de la experiencia, también de la subjetividad, del lado activo, ¿no? Del sujeto. Y parece que también el hecho de que Kant escribió una crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica, que es la ética, una crítica de juicio, esa palabra crítica le llamó poderosamente la atención a Marx, y por eso los trabajos de Marx son contribución a la crítica de la economía política. Capital se llama una crítica, ¿no? Porque la crítica es esencial al pensamiento filosófico, ¿no? Y la crítica no es que sea destruir algo, no, porque a veces manejamos erróneamente, ¿no? No, la crítica es ver los valores positivos y negativos, ¿no? Que tiene algo, ¿no? No solamente lo que debe ser desechado, ¿no? Entonces, Kant juega también en la primera, y por eso yo coincido un poco con Louis Althusser, que fue un filósofo francés del siglo pasado, que decía que Marx en su juventud fue más kantiano y cristiano, de Fichte, que es otro filósofo menor importante, ¿no? Que hegeliano después. Porque Hegel es un filósofo ya de mayor envergadura, un gran idealista dialéctico, que partía del presupuesto de que todo lo real es racional, porque todo lo racional es real. Se hacía depender la realidad de la idea absoluta. La idea absoluta es Dios, ¿no? Y que toda la realidad, incluso la naturaleza, era un desdoblamiento de la idea absoluta, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Pero en Hegel hay una serie de ideas muy importantes, porque Hegel a su vez es un heredero de Heráclito, aquel que decía que no nos podemos bañar dos veces, ¿no? En el mismo río, según, ¿no? Porque todo cambia, todo fluye, ¿no? Y todo está en permanente movimiento. Para todo está en contradicción permanente, ¿no? Entonces la dialéctica de Hegel, que es una dialéctica totalmente idealista, pero no es que Hegel la sacó de su cabeza, como dijo Engels, no. La sacó de la realidad, la sacó de la historia, la sacó del movimiento social, ¿entienden? Porque Hegel es un gran filósofo, ¿no? De la historia. Pero este pensamiento de Hegel da lugar a que algunos críticos, como Ludwig Feuerbach, que es un filósofo ya materialista, que va a criticar a Hegel, ¿no? Desde posiciones distintas, y sobre todo va a criticar a la religión dominante, el cristianismo. Aquí un libro sobre la ciencia del cristianismo, otros sobre la ciencia. Y en Hegel ya había algunos desarrollos de los conceptos de alienación. El término alienación ya existía desde la época de la filosofía latina, la filosofía romana. Por ejemplo, San Agustín de Hipona utiliza el alienatus a referirse a la relación del hombre con Dios, como un ser distinto a nosotros. Alien quiere decir algo extraño, algo ajeno, algo así. Pero el concepto de alienación fue cambiando en la historia de la humanidad, y luego se le vio como algo totalmente negativo, como el caso de Rousseau, cuando habla del contrato social, como el hombre cede, ¿no?, su poder a otro individuo a través de un contrato. Sin embargo, Hegel le va a dar a ese concepto otra determinación. ¿Por qué? Porque primero Hegel se pone a estudiar la relación del ser humano con el otro ser humano, y él dice que en esa relación hay distintas etapas. Yo estudié en Leipzig, en la Universidad de Leipzig, Alemania, y tuve que estudiar primero a Kant y a Hegel, ¿no? Y recuerdo que yo no entendía muy bien en español, porque en alemán es decir, en Entäuschung, en Fremdung, en Vertiefung, una serie de términos que no entendía muy bien, y que no entendía muy bien. Y luego, cuando yo
que luego pueden ser traducidos como extrañamiento, por ejemplo. Extrañamiento, es decir, que hay algo que tú llegas y no conoces y te sientes como todo extraño, sencillamente. Pero no te sientes todavía dominado por eso, sino que simplemente lo reconoces como un alter, no, un otro, un que está allá, ¿no? Pero hay otro proceso en el cual Hegel dice a veces ese extrañamiento se convierte en Verwirklichung, que es cosificación. Ding en alemán, no, en inglés, no, es cosa. ¿Y qué es la cosificación para Hegel? Cuando las cosas que nosotros creamos llegan a dominarnos, por ejemplo, los celulares. Que tú no puedes estar sin esta maravilla, ¿no? Que está chateando con el novio, ¿no? Porque no, eso se llama cosificación, ¿verdad? Y más, si lo dedicas a las fruticas, es para poner el cerebro de vacaciones, ¿no? Eso es otra forma todavía peor. O sea, todavía lo utilizan, ¿no? Para buscar información y eso es muy bueno, ¿no? Ahora, Hegel fue más profundo. Y Hegel empezó a decir que el ser humano no solamente se cosifica en los objetos, ¿no? En el automóvil, la gente que tiene el automóvil nada más que para fregarlo el fin de semana, le rinde culto, ¿no? Al automóvil, se llama cosificación, ¿verdad? Pero para Hegel había otro proceso más profundo, que es la alienación en el sentido en que no solamente el ser humano, o sea, la realidad, se desdobla en un ser otro, sino que constantemente en ese proceso se van creando otras entidades. Y eso es lo que Feuerbach, desde una posición materialista, va a crear, a partir del criterio de que Dios es una creación de los seres humanos. Como los seres humanos no encontramos en todos los hombres la bondad, la beneficencia, ¿en qué lo buscamos? Entonces, creemos que hay un ser superior, Dios. Y por tanto, todos vamos a ser creados por ese Dios, ¿no? Entonces, a eso es que Feuerbach comienza a criticar, ¿no? La enajenación religiosa. Cuando usted se quiere dejar subordinar por un ser superior que ha sido creado, ¿no? Por el propio ser humano. Entonces, todos estos filósofos empiezan a influir mucho en Marx y se da un grupo de jóvenes que no solamente está Marx y Engels ahí metidos, ¿no? En los años 40 del siglo XIX se forma una juventud hegeliana, ¿no? Que se pone a estudiar mucho el tema de la religión, bajo la influencia de Hegel y la influencia de Feuerbach, ¿no? Entonces, David Strauss, por ejemplo, escribe un libro que se llama Vida de Jesús, donde demuestra que Jesucristo existió y que fue un joven revolucionario judío que se enfrentó al Imperio Romano, ¿no? Y que tuvo que enfrentarse a toda la serie de creencias que existían, pero que era un ser humano, común y corriente, ¿no? Pero Bruno Bauer, otro estudioso de esa época, empieza a estudiar que el cristianismo originario, o sea, que el tipo primitivo, los primeros cristianos, ¿no? Eran estoicos en el sentido de que planteaban que todos los hombres son hermanos, ¿no? Todos los hombres son iguales y que hay que compartir, ¿no? Los peces y los panes, ¿no? Es una forma de socialismo o de comunismo. Incluso la palabra comunismo parecía que venía de panis, del pan común, ¿no? Que se compartían en las catacumbas, ¿no? De Roma. Entonces, esos jóvenes hegelianos, que son muy heterogéneos, aunque en su mayoría son idealistas, darle más importancia a la idea que a las condiciones materiales. Algunos, por ejemplo, Max Stirner, que es otro que dejó la importancia grande en el existencialismo, le da mucha importancia al tema de la individualidad, de la existencia, de la propiedad, etc. Pero en ese ambiente que se forma Marx, ¿no? ¿Y por qué yo quiero insistir en esto? Bueno, para que ustedes vean que Marx y Engels no salieron de la nada, tuvieron antecedentes. Y tuvieron antecedentes también de ideas socialistas. ¿De quiénes? Bueno, lo más inmediato fue el socialismo utópico francés. Pero las ideas socialistas y comunistas ya existían de mucho antes, ¿no? Igual que la palabra utopía, que fue creada por Tomás Moro, por allá, ¿no? Por
siglo XV, hablando de una sociedad en que los hombres compartían los bienes, que tenía propiedad privada, ¿no? Y un Tomás Campanella en Italia que también llevó a ideas más o menos similares. En el siglo XVIII, o sea, en plena Revolución Francesa, se dieron toda una serie de movimientos de corte socialista, vamos a llamarle, o comunista, inicialmente, ¿no? Por ejemplo, Graco Babó y la conspiración de los iguales, ¿no? Jacobina, Maulí, y otra serie de autores, pero sobre todo van a aparecer algunos ya, como el barón de Saint-Simon, que lo más interesante es que eran gente de nobleza, no eran muertos de hambre, es decir, ¿no? Eran gente de alcurnia, gente de, ¿no? Pero que son críticos del capitalismo, empiezan a criticar la sociedad capitalista desde muy temprano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que la sociedad capitalista es una sociedad que genera desigualdad, pobreza, hambre, miseria, y sobre todo por una situación. Esta es la época de la revolución industrial. Es la época en que ponen a trabajar a los niños, ¿no? En las máquinas, que las mujeres a trabajar 20 horas al día, una cosa terrible, ¿no? Y por eso empiezan a surgir ideas críticas del capitalismo. Y entre ellos se destaca una mujer llamada Flora Tristán. Y quiero decirle que era francesa de nacimiento, su padre era peruano, y ella estuvo muy vinculada a Perú, vino a Perú, a México, estuvo un tiempo, ¿no? Por acá. Y es una de las primeras mujeres comunistas que el propio Marx y ella van a referenciar en su análisis, porque es una militante activa por la lucha de los obreros, de las mujeres, ¿no? Y sobre todo de Charles Fourier, que es otro socialista francés, que plantea una idea utópica, ¿no? De que se pueden crear sociedades en que se compartan los bienes sociales. Quiero decirle que esa utopía ya en América se había ensayado por jesuitas en el Paraguay. Yo les recomiendo cuando puedan ver la película de Robert De Niro, que se llama La Misión, para que vean, ¿no?, lo que es la misión de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas trataron de crear un comunidad para los sitios. Yo estuve en Paraguay, en la zona de la incluso con el Paulín, casi mejor, porque eso es medio de la selva, ¿no?, paraguaya. Y es impresionante ver cómo ellos realizaron hospitales, escuelas, incluso habitaciones matrimoniales, porque ellos establecieron, los guaraníes eran poligámicos, no eran monogámicos. Y los jesuitas los obligaron a ser monogámicos, a casarse, a tener sobre esposos, ¿no? Después del reciclo que expulsaron a los jesuitas en 1767, que hicieron los guaraníes, tumbar las paredes de las habitaciones matrimoniales y restablecieron la poligamia, ¿no? En cierta forma todavía existe. Para que vean como una idea que puede mantenerse a pesar de los siglos, ¿no?, de imposición. Pero bueno, hay otra cosa importante en el pensamiento de Marx, de Engels, ¿cuál? La economía política inglesa. Porque Inglaterra era el país que había comenzado un desarrollo capitalista más acelerado, ¿no?, en los siglos XVI, ¿no?, XVII, incluso ya en el XVIII con la revolución industrial. Habían aparecido economistas como Adam Smith, que escribe un libro sobre la riqueza de la nación, donde se ve que estudia la estructura económica, el valor de uso, etc. Y David Ricardo, que también era otro economista de origen judío, que empiezan a analizar y a descubrir, por ejemplo, Adam Smith va a plantear el tema de la mano invisible del mercado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, según el mercado general, bueno, que se nos escapa entre los dedos, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, ¿no es así?, de los productos, que él sube los precios, ¿no? Y para él esa es la clave del bienestar económico, ¿no?, de la sociedad. Y todas estas son ideólogos de ¿qué? Del liberalismo. El liberalismo es una ideología que va surgiendo desde el siglo XVI, XVII. El relato de Descartes, por ejemplo, cuando Descartes llega a decir, matemático francés, que él admira las cualidades de inteligencia del vulgo. Ahora te da otra idea de que la gente humilde, hay gente muy inteligente, otra cosa que no se educa porque no le dan, ¿no?, instituciones educativas. Spinoza igual, es un ideólogo, su tratado teológico político es un elemento básico para la comprensión del liberalismo. ¿Y el liberalismo qué es? Pues la ideología de esa burguesía ascendente que va a criticar el feudalismo, que va a criticar la monarquía, que va a criticar, ¿no?, el absolutismo, pero también el poder de la iglesia. Y no es que fueran ateos, no eran ateos, eran creyentes, pero sí anticlericales.
se oponían a la institución que justificaba, ¿no?, las monarquías. Entonces, en esa época, David Ricardo, que es un economista ya también muy avanzado, va a plantear la ley de hierro de los sueldos. ¿Qué quiere esto decir? Que si el capitalista le empieza, ¿no?, a subir a los sueldos demasiado a sus obreros, se produce un desequilibrio, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Y por eso otros socialistas utópicos, por ejemplo Robert Owen, que fue un economista utópico inglés, empezó a subirle los sueldos, ¿no?, y fracasó económicamente. ¿Ya? ¿Por qué? Por eso Marx, luego en Capital, va a decir: el empresario capitalista puede ser una buena persona, no es que sea malo, porque es lo que decide realmente tanto. Es la economía de la sociedad, ¿no?, la que impone un salario mínimo, la que impone una regla de mercado, ¿no?, una oferta de mercado. Entonces, no depende tanto de la voluntad del empresario capitalista, sino de las leyes, ¿no?, del mercado, esa mano oculta que se establece. Y estos son economistas ingleses del siglo XVIII, fíjense bien. Pero el defecto de estos señores es que ellos no veían tanto la relación mercantil como un problema social. Lo veían como un problema de relación entre mercancías, entre productos, ¿entiendes?, entre cosas. La intuición de Marx es más profunda. Él va a decir: detrás de esta mercancía hay relaciones humanas. Hay alguien que produjo ese grano, que produjo esa agua, que produjo el ¿verdad? Por lo tanto, las relaciones son de producción, ¿no?, y son de distribución, de consumo, de cambio. Son personas que están detrás de los productos, ¿entiendes? Y la enajenación aquella que veíamos solamente como entre las cosas, no, cuidado, es que detrás de eso hay relaciones, ¿no?, personales. Y esa es la importancia de la teoría de valor-trabajo que Marx va a descubrir. O sea, la importancia de que lo fundamental no es el intercambio de mercancía, que la verdadera relación es una relación entre personas. ¿Pero entre qué personas? Entre el pobre obrero, que la única mercancía que tiene es su fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, y el empresario capitalista que tiene la plantilla, ¿no?, y que le va a comprar la fuerza de trabajo al pobre. Pero Marx hace un descubrimiento que nadie se le había ocurrido. Marx empieza a estudiar y encontrar que la mercancía tiene un valor de uso porque estoy usando este producto, ¿no?, pero también tiene un valor de cambio, tiene un precio, ¿no? Y ese precio se corresponde con el tiempo de trabajo socialmente necesario que se utiliza para producir, ¿no?, ese bien. Y dependerá de muchos factores, ¿no?, de que haya manantiales de agua cerca, de que haya recursos para el fracto, de que haya importar. Eso va a incidir, ¿no?, en el costo de producción. Pero más, se dan cuenta de algo. Y hay que destacar una cosa: Federico Engels. Federico Engels era un joven muy interesado en las ciencias naturales, pero no estudiaba en ninguna universidad, en ninguna carrera. Como era la gente de dinero, porque el padre tenía fábrica. Yo les recomiendo, si pueden, en Netflix, ver la película Marx. En Netflix hay una película maravillosa que se llama Marx, que es la relación entre Marx y Engels desde que empieza el jovencito, ¿no? Pero entonces, como Engels, el padre era dueño de una fábrica textil, y Engels se metía en la fábrica, ahí con los obreros, incluso termina enamorado de una obrera, ¿no?, de esa leedora, ¿no?, y se convierte en su compañero, ¿no?, de vida. Engels está tanto de los libros de contabilidad de su padre, ¿no?, de los costos de producción, de las mercancías, de lo que le paga a los obreros. Engels ya por 1843 llega a una conclusión que la va a plasmar un pequeño texto sobre la economía política. Y cuando él se encuentra con Marx, porque Marx primero estudió Derecho, trató de trabajar como abogado, pero tenía un pequeño problema, le daba mucha pena la situación de los campesinos y no me cobraba. ¿No? O los obreros
Fidel Castro, que también cuando se rodeó de abogado puso y siempre le daba pérdida, ¿no?, el gabinete porque no tenía cara para cobrarle, no es así, ¿no? O un médico que había en mi pueblo, Santa Clara, que en Cuba la medicina antes de la revolución era privada, ¿no?, y a veces los campesinos no tenían dinero para ir al médico privado, pero había un médico que se llamaba Artiles, ¿no es cierto?, porque me atendí con el Paulito, cuando yo, ¿no?, el médico había estudiado en Estados Unidos, y él le daba tanta pena que le decía a los campesinos para su consulta, ¿no?, y él no les cobraba, ¿no?, en la consulta. Pero en Cuba, los campesinos, con gratitud, le llevaban gallos, le llevaban chivos, le llevaban cosas. Y con Cuba, la religión afro-cubana es muy fuerte, ¿no? Y se hacen ofrendas con gallos. La gente pensaba que Artiles era brujero, ¿entienden? Y le pusieron el brujo. No, y así se le quedó. Entonces la era médico. Bueno, pero además de una intuición tremenda, ¿no? El doctor Artiles. Incluso hay la intuición era tan fuerte que una vez lo llaman un estudiante de medicina porque había un caso de una persona que no tiene extremidades, que tenía eso que hay frente al edificio de Patria, ¿no?, ahí agarrado dos o tres que están ahí sin brazos, sin manos, que andan vendiendo boterías, y no sabían qué tenían. Y entonces ¿qué hizo así? Cogió una receta, la rompió, la untó de saliva y se la puso aquí en el muñón, y cuando vio que la receta temblaba, dijo: eso es Parkinson, lo que pasa es que no tiene extremidades, no se le puede saber, ¿no? O sea, esa intuición que tienen los médicos. Digo, yo tengo un hijo médico aquí en Bogotá, y me digo: mira, en el médico es más importante la intuición que la observación, porque si la cosa es simplemente de que tú te dan toda la información de los exámenes de sangre, etc., no haría falta un médico, los médicos siempre dicen. Cuando más descubre eso, o sea, más descubre que las relaciones del ser humano son más profundas, ¿verdad? Y le ayuda a descubrir qué es la economía, fíjense bien, donde hay que buscar, más no estudia economía, más estudia derecho y filosofía. Y en que le pasa en París ese pequeño artículo, dice: estudiate el esbozo crítico de la economía política, para que vea que el problema no está en el derecho, ni está en la filosofía, está en la economía. Hay que ver la economía, ¿no? Y ese es uno de los grandes méritos de Federico Engels. Además, yo creo que Engels contribuyó mucho a comprender ese proceso que se daba con la revolución industrial. Estamos a principios del siglo XIX, ¿no?, en que la relación iba a ser cada vez más mediada por las máquinas, ¿no? Y ese mecanismo que dio lugar a que los niños fueran explotados de una forma, ¿no?, indiscriminada, ¿no? Y entonces, ante esa situación social, ¿no?, Marx y Engels, que en esa época estaban ya perseguidos por comunistas. La palabra comunista ya existía, pero sí, antes de la necesidad. Incluso algunos poetas como Wycliffe en Alemania, ¿no?, Heine la utilizaban, ¿no? Cuando aparece esta revolución industrial, ¿qué piensan? Que la culpa la tiene la máquina, ¿no? Y ahí el maquinismo. Entonces aparece un movimiento dirigido por un ludita que le llamamos los rompemáquinas. ¿Ven? Es como si ustedes empezaran por romper las computadoras, porque ahora la culpa la tiene la computadora, ¿no? Quiero decirle que mi padre era un obrero tabaquero en Cuba, y en los años 50 empezaron las máquinas de torcer tabaco, y hubo un movimiento para romper las máquinas de torcer tabaco. Hasta que se dieron cuenta que el problema no eran las máquinas. ¿No? Hoy en día en Cuba se sigue utilizando las máquinas, no depende de la mujer, porque hay máquinas por producir un tabaco, aunque el mejor tabaco es que se hace con la mano, no es que se hace con la máquina, ¿vale? Pero bueno, Marx empieza a darse cuenta de que aquel movimiento de insurrecciones que había sociales era porque no comprendía realmente, ¿no?, dónde estaba el origen, ¿no?, realmente de la explotación. Ahora, si no hubiera existido esa corriente ideológica que empezaban a surgir, ¿no?, por un lado el liberalismo que trataba de enfrentarse al conservadurismo, pero por otro lado el anarquismo que ya empezaba también a aparecer como una crítica no solamente a la propiedad privada, a la religión, al Estado, ¿no?, sino a toda la sociedad burguesa, con una postura nihilista. ¿Qué quiere decir nihilista? Negación de los valores, ¿no?, de todas las teorías. Y Marx y Engels no cayeron en ese error, al contrario,
Cuando eran todos jovencitos, apenas 24, 26 años, un grupo de un llamado Liga de los Justos, ¿no?, que después se llamó Liga de los Comunistas, les pidió que escribieran una especie de panfleto, de programa político, manifiesto, y le llamaron Manifiesto Comunista, en 1840, un pequeño texto, donde ellos explican las orígenes de la sociedad, de cómo la sociedad está dividida en clases, que la lucha de clase, cosas que no habían descubierto ellos. La lucha de clase ya había sido planteada en el siglo XVIII, ¿no?, por una serie de ilustrados, ¿no?, franceses, pero ellos descubren algo importante, lo mismo más, enfrentándose a todas las corrientes liberales y de corte positivista, que era filosofía reformista y burguesa, ¿no?, frente a esa corriente anarquista y orientándose con ideas socialistas y comunistas, que era ya en los años 40 comenzaban, ¿no?, más fuerza, es que más siempre empiezan a desarrollar, ¿no?, una teoría filosófica, científica e ideológica, que incluso es que le va a llamar socialismo científico, para diferenciarlo del llamado socialismo utópico. Porque el socialismo utópico pero era romántico, era idealista, pensaba que todo era un problema de la buena fe, ¿no?, de que los empresarios se portaran bien como los obreros, ¿no?, así, y ya se resolvía el problema, ¿no?, y evadía la lucha de clase. Ahora, ¿qué pasa? Que la concepción materialista de la historia es una concepción dialéctica de la historia también. Va a estar avalada por una serie de transformaciones que se dieron en la ciencia, sobre todo naturales. No olviden que antes de la revolución industrial, la tecnología iba adelante y la ciencia iba atrás, ¿no? Primero, James Watt descubre la máquina de vapor, pero le preguntaron si hubiera dicho como un colombiano, no sé, ¿no?, porque no se habían descubierto las leyes de la termodinámica, ¿no? Hubo que esperar a que aparecieran esas leyes, ¿no? Pero cuando viene el siglo XIX, la cosa cambia. La ciencia se va adelante y la técnica va detrás. ¿Por qué? Porque los avances de la matemática, de la química, de la física, ¿no?, de la biología, ¿no? Y por ejemplo, Riemann y Lobachevsky establecen la geometría no euclidiana, de que por un punto pasan infinitas paralelas porque la naturaleza no es rectilínea, es curvilínea. Pero eso ocurrió en 1880, hubo que esperar a Albert Einstein con la teoría de la relatividad para que se pudiera validar. ¿Pero qué pasa? Que hay muchos avances de la química, de la biología, pero aparecen descubrimientos importantes. Por ejemplo, Spahn descubrió la célula como un elemento, como el ladrillito, ¿no?, de la vida, tanto vegetal como biológica humana, ¿no?, o animal, ¿no? Es una cosa importante, ¿no? Pero también un amigo de Engels llamado Karl Schottenheimer, que es el creador de la bioquímica, ¿no?, empieza a ver que desde el producto inorgánico se puede llegar al mundo orgánico, ¿no? Y empiezan a plantearse teorías de la evolución. Y por eso, entre ellos, Charles Darwin, ¿no?, llega a plantear la teoría del origen de las especies, ¿no?, así. Pero fíjense, filosóficamente ya otro filósofo llamado Herbert Spencer había llegado a esas consideraciones. Lo único que Darwin, que era un biólogo, lo valida, ¿no?, desde el punto de vista de su estudio. Siempre digo que si Darwin hubiera venido a Villa de Leyva, ¿no?, hubiera descubierto los dinosaurios de Brasil y se hubiera dado cuenta, ¿no?, de que aquí existe una época, ¿no?, de animales, ¿no? Pero en conclusión, lo importante es que hay una serie de descubrimientos en esta época de avance de la zoología, la anatomía, la fisiología comparada. Todos esos son factores condicionantes desde el punto de vista científico, natural, ¿no?, para la aparición, ¿no?, de lo que vamos a llamar después marxismo. Que Engels es el que lo bautiza. Porque, miren, una vez a Marx le preguntaron en inglés, una periodista norteamericana, para un periódico para publicar en Estados Unidos, y Marx hablaba perfectamente. Marx hablaba 9 idiomas, y Engels 11, ¿claro? Eran políglotas, ¿no? Ellos vivieron en Francia, vivieron en Inglaterra, ¿no? Le preguntó en inglés, ¿are you a Marxist? Le preguntó,
Y respondió en francés: Je suis, que yo no soy marxista. Lo único que sé es que yo no soy marxista. Marx. Seguro dicen que él se retractó de lo que pensaba. No. Lo que él no quería era que le identificaran con lo que su yerno cubano, Pablo Lafargue, que se casó con su hija, ¿no? Y el otro, Paul Goethe, que vinieron enamorados de su hija y terminaron enamorados de sus dos hijas y se casaron con ella, ¿no? Decían que ellos eran los marxistas, la evidencia marxista, la juventud marxista francesa. Entonces decían que más había descubierto la ley universal de la historia y más dijo: no, se equivocaron. Yo me he descubierto la ley universal. Yo lo único que he descubierto es cómo funciona el capitalismo, pero aquí en Inglaterra. Yo no sé cómo funciona en Rusia. Y por eso le dicen en un historiador ruso: a ver, usted, allá en Rusia, este va al capitalismo ruso. Pero además es una persona muy modesta en saber lo que él podría haber aportado y lo que no había aportado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con todos los avances que se dan en los avances de la química, de la física, las transformaciones de la termodinámica? Todo eso da idea para una mejor comprensión dialéctico-materialista del mundo. Y yo les voy a decir algo. ¿Ustedes creen que si no hubiera existido Darwin, no se hubiera descubierto la ley de la evolución de la especie? Claro que sí. Otros lo hubieran descubierto. Es más, Darwin tuvo que apurarse porque ya había otro que iba a publicar el libro. ¿Entienden? ¿Ustedes creen que si no hubiera sido Einstein, no se hubiera formulado la teoría? Claro, estaban más estaban ahí. ¿Entienden? Pero no se puede memorizar el papel del individuo como el descubridor, ¿entiendes? Y por eso yo digo que lo importante a veces no es, como dice la ranchera mexicana, llegar primero, sino que hay que saber llegar. ¿No? Yo digo que más importante es que el primer novio es el papá del bebé, ¿no? Es el que trasciende, ¿no? El que deja huella. Pero lo importante es la autenticidad, más que la originalidad. ¿Y qué quiero decir? Que hay ideas que en un momento determinado aparecen, pero no trascienden. Y hay otras que aparecen después y sí trascienden. Entonces, ¿qué pasó aquí? En primer lugar, la concepción dialéctico-materialista del mundo estaba ya a flor de piel, como decir, por ser como se veía. ¿Entienden? Pero más, hace algo importante. Él bebe de la fuente de la dialéctica hegeliana, pero se da cuenta que es una dialéctica idealista. ¿Por qué? Porque Hegel ha hecho depender todo de la idea. A partir de que toda lo racional se convierte en realidad. Y Engels le va a criticar, le va a decir: no, pero sí, hay procesos de la realidad que llega un momento que se hacen irracionales y por tanto dejan de ser reales. Ya. Eso es una crítica que hace Engels a Hegel. Pero Marx dice: hay que aprovechar la dialéctica, porque la dialéctica es un método de comprensión de la realidad, de las contradicciones que existen, ¿no? Y como Marx se pone a estudiar la economía política aquella de Adam Smith, de David Ricardo, de William Petty y otros, ¿no? Empieza a estudiar que esta mercancía que se llama fuerza de trabajo, ¿no? En la cual el capitalista le compra la fuerza de trabajo, ¿no? Se la estaba comprando por un precio justo. ¿Cuál justo? Lo que se entiende que es justo para que el obrero reponga sus energías físicas, ¿no? Y pueda mantener a su familia en la cosa elemental, y eso es el salario. ¿Ya? Pero la mercancía fuerza de trabajo tiene una propiedad que no tiene ninguna otra mercancía igual, que crea un valor superior al precio que se le da. Y eso es la plusvalía. Entonces ese paisa que va a Madrugón ahí de San Victorino, ¿no? Y recoge 2 docenas de guineas y después viene para el parque de Usaquén, a venderlo el domingo, ¿no? Y dice que por un valor, no, está cometiendo un error grave, no es un valor, un precio, que es distinto el valor. Y una cosa es el valor de uso, y otra cosa es el valor agregado que le agrega, ¿no?, el trabajador como el precio, y produce un valor superior al que tiene. Entonces, no como hacen algunas compañías de jeans norteamericanas que los mandan a hacer a Medellín y los llevan a Estados Unidos, ¿no?, valiendo
5.000, 6.000 pesos, allá le ponen una etiquetica que diga 1.000 o de discount y lo vuelven para acá por la etiquetica y vale 30.000 o 40.000 pesos el mismo ejemplo, ¿no? Y lo único que le cuento es la etiquetica. Para lo que tienen chicanía, no que es muy bien, ¿entienden? Y no saben que están Bueno, conclusión. Marx descubre el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, del obrero, como la creadora de valor, porque y eso Hegel también le ayudó, porque Hegel le dio mucha importancia al trabajo humano. Lo único que lo hizo desde perspectiva idealistas. No. Es más, Hegel utiliza una anécdota extraída de aquí, de la época colonial de Colombia, que se llama el mito del esclavo, del amo, ¿no? O la leyenda del amo, del esclavo. Y parece cierto que hubo una época del siglo XV y XVI, llegó un colonialista, no sé si inglés o a Panamá, y compró unos esclavos. Y unos indígenas y se fue para la selva de Darién a buscar el dorado, ¿no? Famoso dorado. Pero en el camino se le fueron muriendo los esclavos. Y se quedó confundido, ¿no? Y llegó un momento que se le enfermó el negro también. Y el amo que tuvo que hacer, cargar con el enfermo y cuidarlo, porque si se le moría el negro que le cargaba las cosas, se moría él también. Así que es la dependencia del amo y el esclavo. Y es lo mismo que Hegel da a entender y Marx plantea de que el capitalista necesita del obrero. Y el obrero necesita del capital. Porque no tiene la plata para invertirlo, lo único que tiene es la fuerza de trabajo. Pero hay esa dialéctica, ¿no? de cómo se va incorporando el valor a la mercancía, es que Marx va haciendo su descubrimiento científico, ¿no? De la plusvalía. Y quiero decirle que esto no es un descubrimiento que solamente para que se den cuenta los comunistas de izquierda. Yo una vez estaba en México, en un avión, iba leyendo un libro de marxismo, el lado de un empresario mexicano, ¿no? Como me vi leyendo el libro de Alan Chaff, el marxismo del individuo, dice, usted lee el tema del marxismo, sí, yo soy profesor de filosofía en Cuba, o sea que en Cuba el marxismo es una filosofía. Y además, no, mire, yo soy ingeniero en administración de empresas, yo estudié en Estados Unidos y tengo una empresa en Durango Textil. Le voy a decir, a mí me enseñaron muchos textos de economía política, pero el único libro que me explica cómo yo exploto a mis obreros y vivo bien es El Capital de Marx. No hay ningún otro. Es decir, es un capitalista culto, ¿entiendes? ¿Sabe de dónde se procede? El valor del trabajo, ¿no? Y hay una anécdota famosa. Cuando en 1983 venía el centenario de la muerte de Marx en la UNESCO de París, no sabían a quién buscar para que diera el homenaje en París. Entonces Federico Mayor de Zaragoza, que era el que estaba al frente de la UNESCO, le dijo, vamos a ver a Michel Foucault. No, Foucault es un tipo de izquierda, no, tiene que ser alguien de derecha, porque si es de izquierda va a defender a Marx, ¿no? Entonces vamos a buscar a Raymond Aron, un sociólogo de ultraderecha, ¿no? Y Aron hace cara, fueron a verlo, y dijo, Aron, no, para mi grupo no, hablar de Marx, que no es claro. Pero cuando llegó el día, ahí está la, voy a buscar en internet la conferencia de Aron, eso fue el 83, no había caído ni Soviética, ni muro de Berlín, todo eso, ¿no? ¿Saben qué dijo Aron? La primera frase, para que no hubiera confusión. Yo no vengo a hablar del ideólogo del comunismo fracasado, que fue Karl Marx. Yo vengo a hablar del científico social más grande que ha dado la humanidad hasta ahora y que nadie lo ha superado. Como un tipo de leche. O sea, una cosa es lo científico de Marx, otra cosa es lo ideológico, ¿entiendes? Porque ahí, ¿qué pasa? Marx, como un joven comunista de su época, quería una sociedad más humana, quería una sociedad más justa. Y por eso cuando se encuentra con Engels, que entre paréntesis, era un empresario del campo. Porque Engels era padre. Y gracias a un capitalista como Engels, se pudo escribir el mejor libro sobre el capitalismo para criticarlo que lo escribió Karl Marx. ¿Entiendes? Quiero decirle que Marx escribió solamente el primer tomo del capital, pero dejó todos los apuntes
para el tomo siguiente, y el tomo 2, el tomo 3, quiero escribió Engels, pero con materiales de Marx, y por eso le puso el nombre solamente de Marx. ¿Entienden? Y el tomo 4, el tomo 5, que es la crítica al origen de la globalidad, lo escribió Karl Kautsky, que asume esos archivos después que muere Engels también. Y los 5 tomos están a nombre de Marx, porque realmente Marx es el que generó toda la investigación. Pero Marx se pasaba la vida estudiando en la biblioteca, ¿no? De Manchester. Y se le murió de hambre un hijo, porque a veces no tenía dinero, ¿no? Para mantenerlo, ¿no es así? Y eso, la ayuda de Engels, que le daba una beca, prácticamente, tanto una beca subvencionada por Engels, para escribir, ¿no? El Capital. Pero Engels no fue simplemente un subvencionador, no. Engels fue un compañero en el plano científico que hizo mucho más.